colina canta el viento, historias de un tiempo lento, donde la vida y el aliento son regalos del momento. Y ahí está Antonio, con su voz de trueno, guiándonos por senderos buenos. Que la salud te acompañe, amigo, en cada paso, en cada abrigo, bajo el cielo, sobre el río. Que la salud te abrace contigo. La luna baila sobre el trigo, la estrella brilla en su abrigo. Un susurro en la bruma nos recuerda que todo suma. Que el bosque hable, que el mar te escuche, que la montaña te dé su luz. Antonio guía, faro en la noche, entre las sombras se encuentra tu cruz. Que la salud te acompañe, amigo, en cada paso, en cada abrigo, bajo el cielo, sobre el río. Que la salud te abrace contigo. La salud te acompañe, amigo, en cada paso, en cada abrigo, bajo el cielo, sobre el río. Que la salud te abrace contigo. Que la salud te acompañe, amigo, en cada paso, en cada abrigo, bajo el cielo, sobre el río. Que la salud te abrace contigo. El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Voltaire. Y aunque esta frase parece una barbaridad, la realidad es que es lo más cercano a la verdad, porque tanto en la época de Voltaire, como anteriormente, como ahora, que es cuando más medicamentos y arsenal terapéutico tenemos al alcance de la mano, es cuanto más sabemos que curar es una palabra muy grande, y hay muy pocos instrumentos y muy pocos tratamientos que realmente curen. Quitando los antibióticos, los antifúngicos, algunos antivirales, pocos tratamientos de quimioterapia o algunas intervenciones que quitan la patología como tal, no tenemos tratamientos para curar, sino que tenemos tratamientos para paliar, para mejorar los síntomas, ya que curar significa erradicar del todo una patología. Y eso solo se suele conseguir cuando la patología es o bien por una infección o bien por algo que pueda ser extirpado. Y nuestra entrevista de hoy va a tener mucho que ver con esto, porque abre la vía a una capacidad de curación que es la que realmente funciona y que Voltaire tenía muy a bien decirnos en esta frase, y es que la naturaleza es la que realmente nos cura. No quiere decir que las plantas sean las que nos curan, que en algunos casos son los que nos establecen algunos activos, nos dan algunos activos con ese carácter antibiótico, antifúngico que hemos dicho antes, sino que la naturaleza nuestra como evolución, como organismo, nuestro propio organismo es el que tiene la capacidad de curar la mayoría de las veces, si no todas. Ya sea por el propio ajuste de nuevo de este organismo para desregular, para regular de nuevo esa desregulación, digámoslo así. Es decir, si somos o estamos en un periodo de hipertensión derivada de algún proceso metabólico que ha sido descompensado y conseguimos que se vuelva a compensar, gracias a nuestro organismo volvemos a normalizar la situación, a curar esa hipertensión, ya digámoslo de alguna manera, y a veces no tiene por qué ser un medicamento el que lo produzca. Y digo que nuestra entrevista va a tener mucho que ver con esto, puesto que hoy tenemos a un farmacéutico inmunólogo especialista en inmunoterapia, sobre todo en la enfocada a los tratamientos de cáncer líquidos y que se está especializando ahora en los sólidos. Pero antes de nada, bienvenidos a nuestro programa número 6 de Que la salud te acompañe. Soy Antonio Galdeano, licenciado en farmacia, @farmaciagaldeano en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube y aquí
en Que la Salud te acompañe, nuestro programa de radio que también tenemos en emisión en diferido en nuestras redes y en el que nos gusta hablar de actualidad, de temas de salud y tenemos entrevistas siempre con gente muy interesante. Hemos tenido en nuestro primer programa a un intensivista, el doctor Gómez, hemos tenido psicólogas especialistas en familias como Sara Ferro, hemos tenido ya oftalmólogos como el doctor Galdeano, hemos tenido a Juan Serrano Gandía, experto y fundador de SESMI, en la Asociación Española de Medicina Integrativa, y hoy vamos a tener al doctor Ángel Ramírez Fernández, como he dicho antes, inmunólogo y especialista que actualmente está trabajando en Estados Unidos. En nuestro tema de actualidad yo quiero hablar de algo que a mí me apasiona, de lo cual yo soy especialista, llevo muchos años trabajando en ello, estudiándolo en profundidad y tratando a mis pacientes con ello. Y no es otra que una terapia llamada aromaterapia científica, que está relativamente poco desarrollada a nivel conocimiento por no solo la población, sino también por los profesionales sanitarios, y muchas veces se le encajona como pseudoterapia, confundiéndose con lo que es la aromaterapia clásica. ¿Por qué hago yo esta diferenciación? Pues bueno, algo muy sencillo. En general la aromaterapia lo que emplea son el estudio de los aceites esenciales. También podemos meter los aceites vegetales, pero sobre todo son los esenciales, que no son más que el extracto extraído por corriente de vapor o en algunos casos por resina de los activos orgánicos, sobre todo benceno, grupos pues eso, fenólicos, benceno, química orgánica que llamaríamos los farmacéuticos, donde vamos a tener actividades terapéuticas medibles en cuanto a la dosis y en cuanto a este tipo de grupos. La diferencia entre la aromaterapia clásica y la científica básicamente es justo esto, que tenemos hoy en día mecanismos para poder, una vez que hemos extraído estos activos, saber qué activos son y en qué dosis están, los cuales nos permite que una planta a la que le extraemos estos activos naturales la convirtamos en medicamento gracias a que vamos a poder saber qué dosis tiene y en base a eso su efecto terapéutico, su dosis tolerable, su dosis terapéutica, su dosis tóxica. Esto es la potencia del propio conocimiento de la farmacia. Es decir, antiguamente esto se hacía por ensayo y error. Es decir, teníamos una cantidad de, por poner un ejemplo, orégano, al cual le extraíamos su aceite esencial por corriente de vapor, obteníamos su parte oleosa, su parte lipófila, llamémoslo así, que es la que es capaz de atravesar los tejidos, que le gusta la grasa, es decir, la que tiene una actividad terapéutica y tiene buena absorción. Separábamos la parte hidrófila, que es la que más le gusta al agua, ¿no? Llamémoslo así, que de ahí se extraen los hidrolatos, esa se descartaba o se utilizaba para otras cosas, y veremos que una vez obtenida esta parte lipófila, que tenía ese poder terapéutico, en este caso el aceite esencial de orégano, de la inflorescencia sobre todo, tiene un carácter muy potente a nivel antibiótico gracias a su activo carbacrol, que en un porcentaje que veremos luego, según el porcentaje que tiene, vamos a tener más o menos efecto terapéutico, en este caso antibacteriano. También tiene un rocecillo ahí de antiparasitario y antifúngico. Pues bueno, gracias a la clínica, es decir, teníamos a 100 personas, le dábamos ciertas dosis y conseguíamos ver si la patología mejoraba o empeoraba. Esto es como se hacía antiguamente, puesto que la aromaterapia, llamémoslo así, es de las primeras ciencias que se ha utilizado en la historia humana. No solo la aromaterapia, la fitoterapia botánica en sí son las que han hecho que el hombre durante miles de años se haya podido curar o haya podido enfrentar a las patologías, pero la realidad es que como potencia es mucho más potente por concentración de activos la aromaterapia frente a otro tipo de terapias de extracción, sobre todo de los agentes o de los activos de las plantas. Una extracción de hidroalcohólica o glicerinada o infusionada siempre va a tener menos capacidad de sacar esos activos y concentrarlos en una solución que nos pueda permitir luego utilizarlos como efecto terapéutico. Por eso yo personalmente prefiero 1000 veces bien utilizados los aceites esenciales a una infusión o a un extracto alcohólico o glicerinado, porque lógicamente está mucho más lejos de tener un efecto terapéutico estos hidrófilos, estas extracciones, que lo que son los aceites esenciales.
La novedad fue cuando apareció la cromatografía de gases, ¿no? Los espectrómetros que nos permiten medir las líneas de concentración de grupos carbónicos, es decir, nos permiten medir los fenoles, la estructura química real de lo que vamos a presentar. Esto se estudia en la carrera en técnicas instrumentales, en la cual, unida a la química orgánica, nos permite, pues eso, saber qué composición química tiene en cuanto a los carbonos y otros grupos un componente. En este caso, pues cromatografía de gases. Con esto conseguimos que el Carbacrol sepamos cuánto tiene, si no y en qué concentración, lo que nos permite saber si va a ser esa cantidad de oréganos, por ejemplo, por seguir con este ejemplo, si va a ser tóxica o no, o si va a generar un efecto terapéutico real y medible o no. Digámoslo así, vamos a poder saber si eso es ibuprofeno de 600, de 400, de 200, o incluso si es ibuprofeno mezclado con paracetamol y con ajo, por decirlo de alguna manera. Al hacer este tipo de cromatografía, poder hacérselo a cada lote, nos aseguramos que cada gota de cada producto que alguien va a elaborar tiene las concentraciones seguras e indicadas para una acción terapéutica medible, y que nos permiten poner una posología y, sobre todo, poner los límites a cómo y cuándo y para quién usarlo, que es la clave de casi todos los componentes naturales y sobre todo de los medicamentos, puesto que si no sé la dosis tóxica, puedo estar cometiendo un error fatal a la hora de intentar ayudar a alguien, puedo intoxicarlo. Una vez que se entiende el concepto de aromaterapia científica, se aleja un poco más de lo que sería una pseudociencia, puesto que se acerca, no, es que se convierte en parte de la farmacología real, de la que es la farmacia actual, o de lo que es la farmacia antigua, porque la realidad es que esto ya se sabía hace mucho. Lo que pasa es que cuando llegó la ciencia de la síntesis, la formulación de síntesis, los activos de síntesis, se abandonaron un poco toda esta línea de terapia natural, que es igual de potente en muchos casos que la propia sintética, puesto que muchos de los activos que actualmente utilizamos de manera sintética provienen de activos o de aromaterapia científica o de las plantas. Un ejemplo clarísimo es el ácido acetilsalicílico. Todo el mundo sabe que se obtiene del sauce, del salix alba, fantástico. Pero la realidad es que actualmente de la gaulteria, que es un arbusto, se extrae por corriente de vapor su aceite esencial, que es el aceite esencial de gaulteria, y lo que conseguimos es un 99% de salicilato de metilo, que no es otro sino el profármaco del ácido acetilsalicílico, la forma activa de este compuesto que consigue efectos analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Entonces, tenemos el mismo activo de diferentes plantas, porque en general la planta en sí, pues sí, se pueden obtener los mismos activos de diferentes plantas, porque pueden ser plantas de la misma familia, o pueden no ser de la misma familia, sino que químicamente se forman. Entonces, ¿qué diferencia hay entre si conocemos la dosis que puede dar unas gotas de aceite esencial de gaulteria frente al ácido acetilsalicílico? Pues bueno, según la vía y según cómo lo usemos, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Esta es la diferencia real entre la síntesis y, en este caso, el aceite esencial de gaulteria. Por ejemplo, debido a las condiciones en las que se extrae y su carácter lipófilo y sobre todo peso molecular muy bajo, los aceites esenciales, en este caso hablamos de la gaulteria, tienen una capacidad de absorberse brutal. Entonces, al aplicarlo vía tópica, vamos a conseguir que llegue a los tejidos, incluso pudiendo llegar al torrente sanguíneo por vía tópica, cosa que no pueden conseguir casi ninguna crema del mercado ni aceite de vegetal del mercado. ¿Por qué? Pues porque la propia característica físico-química lo evitan. Ni que decir tiene que si coges una pastilla y te la rozas en la piel no va a absorberse para nada. En contraposición, pues bueno, tenemos efectos secundarios que de por sí ya tiene el sauce, ya llamémoslo así, el salicilato de metilo en este caso, o la aceite esencial de gaulteria, como lo queráis llamar. ¿Por qué? Pues porque al igual que las aspirinas de antaño, cuando se formularon al inicio, generaban úlceras por vía oral, por ser dermocáustica, la gaulteria lo es. Entonces, por vía oral no estaría recomendada por seguridad. Ahí es donde entra a formar parte la galénica, la forma farmacéutica, la manera que tiene del farmacéutico de generar un compuesto que, aunque tenga unas características, no llegue a dañar, favoreciendo su uso. Lógicamente no vamos a usar la gaulteria vía oral porque no lo necesitamos teniendo otros agentes o otros activos, pero si me duele un gemelo o he tenido una contusión, tiene mucho más sentido y es más sencillo poder aplicar unas gotas de aceite esencial de gaulteria que me va a aportar una dosis potente de salicilato de metilo. Recordemos
activo del ácido acetil salicílico, aspirina, para conocerlo mejor, aplicándolo en la zona que me duele, evitando una absorción sistémica con la posibilidad de tener efectos secundarios y molestias que no quiero tener, y sobre todo con la capacidad de poder repetir esta aplicación durante varias veces a lo largo del día sin efectos secundarios asociados y sobre todo con un efecto mucho más local y efectivo, obteniendo el mismo bloqueo de la ciclooxigenasa 2 y de la 1, que suelen ser las maneras que tiene el ácido acetil salicílico, en este caso o salicilato de metilo, de actuar. Entonces nadie puede decirte, en este caso, que lo natural no funciona cuando estamos aplicando lo mismo. El origen es diferente, la vía de administración es diferente, pero mucho más práctica, sencilla y con sentido. Y ahí es donde yo quería llegar. Hay que tener sentido común a la hora de saber qué recomendar y cuándo. Hay muchos compañeros que se cierran al conocimiento de la aromaterapia científica por desconocimiento de estas cosas. La realidad es que cuanto más sepamos con más sentido, mayores opciones le daremos a nuestros compañeros. Otra de las cosas interesantísimas de los aceites esenciales, que a mí me enamoraron, es que tiene una capacidad de utilizar muchas vías de administración que están un poco olvidadas o son poco conocidas. Con los aceites esenciales, las vías tópicas cobran un papel muy importante, puesto que, como he dicho antes, por sus características físico-químicas son muy fácilmente absorbibles. Es cierto que algunos huelen fuerte, es cierto, pero no huelen mejor las cremas que son sintéticas. Entonces, conseguimos mejor efecto con menos dosis, pudiendo repetirlo más veces y además permitiéndonos hacer combinaciones que potencian mucho más los efectos. Quiere decir que cuando sinergiamos, cuando unimos aceites esenciales, no es una suma real, no es 1 más 1, 2. Muchas veces, al unir ciertos activos que son compatibles, conseguimos que 1 más 1 sea 5, consiguiendo en menos dosis aún efectos mucho más poderosos. Ejemplos que entendáis. Habéis utilizado ciertos productos toda la vida que tenéis muy instaurados con que funcionan muy bien y que no asumís que son naturales. Por ejemplo, el bálsamo del tigre. Pues no se mató ningún tigre para hacer ese bálsamo. También te digo, no era natural ni lo ha sido en general en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque la extracción de aceites esenciales requiere mucho activo, mucho control y luego, si quieres hacerlo bien, que eso es raro, necesita la espectrografía cada X tiempo entre tus lotes. Entonces eso no es barato y no es eficiente si lo que quieres es vender barato y en masa. Pues entonces lo que se hizo fue sintetizar estos activos. Por eso en muchos de los ingredientes que vosotros veis en vuestros complementos, algunos son de declaración obligatoria. Si cogéis una etiqueta vais a ver linalol, geraniol, todo esto son grupos orgánicos que están dentro de muchos de los compuestos, de los quimiotipos, de la aromaterapia científica, de los aceites esenciales. Si son sintéticos, tienen unas propiedades. Si son naturales, tienen otras. ¿Por qué? Porque las condiciones de sinergiación, de unión en un activo que está modulado a nivel botánico, es decir, que una planta ha tardado miles de años en encajarlo, esas piezas, para que tengan una efectividad y no rechacen y no tengan componentes no deseados y que digamos que se ensamblen bien, nada tiene que ver con la extracción sintética de un activo porque tenga una misma estructura química, puesto que para conseguir esa estructura química has tenido que pasar por muchas fases, mucho desarrollo, muchas sales, muchos componentes químicos que siempre dejan residuos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el Vicks Vaporub, por decir una marca conocida, en menores, al utilizar algunos tipos de eucalipto o de eucaliptoles realmente, que es como se denomina la molécula del 1,8-cineol cuando es sintética, no se puede aplicar en niños porque genera procesos incluso asmáticos. Puede llegar a generar un brote asmático o incluso procesos epilépticos. Esto pasa con la sintética. No se ha demostrado nunca que con una natural ocurra y también se usa desde hace mucho tiempo. De hecho, nosotros utilizamos muchos aceites esenciales que lo llevan, son aptos a partir de los 3 años. Incluso en algunos casos viene ajustada la dosis y llevada por un profesional en menos años aún. Entonces, el problema no es el nombre, el problema es saber qué tiene esto y de qué origen hay. Entonces, qué origen tiene. Entonces, Vicks Vaporub ya sabemos lo que hace, la gente está muy contenta, lo usa para muchas cosas, pero puede tener efectos secundarios derivados de su formulación y de su origen. Pero si utilizamos aceites esenciales como la Volteria o el eucalipto radiata, que son súper seguros, bien utilizados en dosis adecuadas, ya no solo conseguimos ese efecto que sabemos, sino que conseguimos muchos otros efectos porque sus fórmulas son mucho más complejas, mucho más completas, se sinergian, generan mejores efectos, sino que son mucho más seguros, porque
controlamos mucho mejor las concentraciones de esos activos que sabemos que son peligrosos siempre que sean de síntesis o estén mal acompañados. Entonces, el estudio de la aromaterapia científica de los aceites esenciales de manera fina y de la mano de un buen profesional da muchísimas opciones seguras y además en casos donde la medicina no quiere entrar, en algunos casos. Entonces, embarazos, lactancia, ahí la embarazada o la lactante no puede usar nada. No, gracias a los ajustes de dosis y al conocimiento de estas terapias, las embarazadas y las lactantes, por ejemplo, pueden emplear muchos activos bien utilizados, como digo, y de la mano de un buen profesional para tratar casi todas las patologías que puedan llegar a tener durante estos momentos. No tienen que estar sufriendo, y esto ya poco a poco se va viendo. Los laboratorios que usan estos aceites esenciales van formulando, pasa que están pañales aún, digámoslo así, ¿no? Entonces, firme defensor, formador y prescriptor a la par que formulador de aromaterapia científica, de aceites esenciales. Y aquí lo voy a dejar porque sé que es un tema denso, lo retomaremos en otro momento, hablaremos de otros aceites esenciales, de otras utilidades, pero bueno, si queréis saber más, os llevo a que nos escribáis y seguiremos desarrollando el tema. Pues en nuestra entrevista de hoy vamos a tener a Ángel Ramírez Fernández, farmacéutico y especialista en inmunología, inmunólogo, ojo sí, farmacéutico e inmunólogo, algo que lo que es la población en general no... Bueno, va a ver que se puede hacer, y que no solo eso, sino que los mejores inmunólogos son farmacéuticos, y no porque yo sea farmacéutico, es que esto es así, porque nuestra formación nos permite especializarnos en muchas cosas, como ya en el programa anterior nos explicó Héctor del Río, y hoy vamos a tener a este farmacéutico inmunólogo granaíno, que además está es muy laureado. Vamos a explicar un poquito quién es Ángel, que como bien he dicho es farmacéutico, especializado en inmunología aquí en Madrid, luego tiene un periplo de viajes y de especializaciones por todo el mundo espectacular, ahora mismo está en Estados Unidos, máster de oncología molecular, experto en inmunología e inmunoterapia del cáncer, sobre todo especializado en cánceres sólidos, ¿verdad, Ángel? Publicaciones por doquier a nivel internacional, premios como la Fundación Alfonso Martín Escudero en el 2023, el National Institute of Health en el 2023 también, y de varias publicaciones en congresos. Ha participado y dirigido diversos proyectos de inmunoterapia, que es su especialidad. Y bueno, aquí tenemos a Ángel. Para mí es un placer porque además es familia mía. Entonces, un orgullo. Hola, Ángel. Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Que además nos está haciendo esta entrevista, nos brinda esta entrevista desde Estados Unidos, de Filadelfia, ¿verdad? ¿Qué hora es allí? Y son casi las 6 de la tarde. Pues nada, él está a las 6 de la tarde, yo a las 11:30 de la noche, porque esta entrevista está siendo grabada. Y como os digo, es un placer para mí porque quiero que os abra un poco los ojos y nos enseñe un poquito lo que es la inmunología desde el punto de vista de un farmacéutico, y ya no solo eso, sino lo que es la inmunoterapia, porque la realidad es que, como hemos hablado antes él y yo, y me comentaba, es algo relativamente nuevo, aunque no lo es realmente, pero en la práctica de la oncología sí, y quiero que desde sus palabras y su conocimiento nos explique un poco. Primero, ¿cómo llega un farmacéutico desde Granada a ser investigador de inmunología, de inmunoterapia en este caso, en Estados Unidos, en Filadelfia? Pues bueno, Antonio, en primer lugar, muchas gracias, ¿no?, por invitarme, porque la verdad que me he hecho fan, ¿no?, de este programa, y llevo escuchando todas tus entrevistas. Y lo segundo sería que la verdad que debería de utilizarte para introducirme en cualquier evento, porque así da gusto, ¿no? Vamos, entrando un poquillo ya más en materia, bueno, solo decirte que en la parte estoy más especializada en la parte de estrategia de neoplasia hematológica, ¿no?, de los cánceres líquidos. Y la historia de venir a Estados Unidos, por ejemplo, fue precisamente pues para lo que has comentado, ¿no?, especializarme más en la parte de tumores sólidos, que a día de hoy sigue siendo un poco más complicado, ¿no? Bueno, un poco más, no, bastante más complicado en tema de conseguir estrategias que funcionen bien. Y bueno, respecto a la primera pregunta, ¿no?, que haces, pues la verdad que el llegar aquí es prácticamente una causa-efecto, ¿no?, de seguir pues
proceso de formación, ¿no? que empieza desde hace ya más de 10 años y bueno, pues luego paso a paso vas tomando ciertas decisiones que al final pues me llevaron aquí, ¿no? Que bueno, estuvieron un poco motivadas pues por la ambición, ¿no? De aprender más cosas, ¿no? sobre la estrategia de inmunoterapia en tumores sólidos y luego bueno, pues también un poco por disfrutar de un ambiente de investigación que bueno, que es puntero, ¿no? Y que a diferencia, por ejemplo, de España, pues más accesible y mucho más fácil llevar a cabo lo que sería una investigación científica pues en un país como Estados Unidos, ¿no? Que la investigación pues es algo como un emblema, ¿no? del país y ellos la verdad que incluso ahora con todos los problemas que está habiendo con Trump, incluso así sigue siendo uno de los puntos fuertes, ¿no? de este país y por eso bueno, pues son tan buenos, ¿no? en el tema de investigación. Entonces, en general, pues diría que eso que es un poco el camino, ¿no? Y pues el siguiente paso, bueno, pues será intentar volver a España y llevar a cabo pues, todo lo que hemos aprendido allí, pues para acercar estas estrategias, ¿no? Que se desarrollan en un principio en Estados Unidos, pues llevarlas a cabo también en España, porque ya a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, pues tiene prácticamente el mismo acceso, ¿no? a estas estrategias punteras en España que en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Ya no hace falta irse a Houston ni a ningún otro sitio para recibir el mejor tratamiento, sino que ya en España hay gente que está muy especializada, que entiende muy bien cómo funciona bueno, todo esto, ¿no? Y bueno, pues por suerte se cuenta con los mejores especialistas que hay en el momento, ¿no? En lo que a mí respecta, ¿no? En cuanto al tratamiento de cáncer, ¿no? Uh-huh. Y eso, a fin de cuentas. Está claro, necesitamos que vuelvas y nos traigas todo lo que le estás enseñando a los yankees y lo que te están enseñando para que tengamos profesionales como tú aquí en España para que nos traten a nosotros también. Pero quiero saber, porque yo conozco tu historia al final, ¿en qué momento? Yo creo que fueron en tus prácticas donde se te metió un poquito el veneno, ¿no? de la investigación, ¿no? En las prácticas de farmacia hospitalaria allí en Granada. Bueno, puede ser. Yo siempre he pensado que el tema de la investigación ha sido algo bastante innato, porque ya desde pequeño pues siempre me gustó, ¿no? Intentar descubrir cosas, ¿no? O hacerlas por mí mismo y es verdad que luego la carrera, por ejemplo, farmacia, al ser una carrera tan transversal, pues te abre la mente, ¿no? En ese sentido y te descubre pues todo el tema de la investigación que bueno, es un poco ser un aventurero, ¿no? Porque al final es parte de una hipótesis que no sabes nunca si se va a dar o no, pero bueno, tú tienes la firme creencia, ¿no? De que tu teoría está basada en algo y tienes que descubrir cómo y por qué, ¿no? Y demostrarlo. Entonces, a fin de cuentas es como ser un poco cabezón y decir, si creo en esto es por esto, por esto y por esto, ¿no? Pero claro, tienes que demostrarlo con una base que bueno, es lo que se llama la investigación. Y ya a partir de ahí, pues supongo que a raíz sobre todo de cuando me preparé el FIR, descubrí la inmunología más en detalle, porque es verdad que en la carrera pues, sí que teníamos inmunología, pero era más era una asignatura más optativa, ¿no? Por así decirlo, era obligatoria, pero era una asignatura que pasaba muy de largo, ¿no? Y no profundizaba mucho. Y cuando me preparé la oposición sí que la tuve que estudiar más en detalle y me gustó mucho. Tanto que cuando empecé a indagar sobre qué hospital iba a hacer la residencia o no, pues descubrí que me gustaba más la inmunología que otras especialidades y por eso ya me decidí por esa especialidad. Y luego ya dentro de la especialidad es una especialidad en el que se hace mucha investigación. Se hace muchísima investigación porque es inherente a la especialidad y porque la inmunología, dentro de todo lo que se sabe, pues todavía hay muchas cosas que no se controlan
muchas cosas que están en continuo descubrimiento. Bueno, el mejor ejemplo es el premio Nobel de este año, ¿no? Que ha sido a un descubrimiento que está relacionado con la inmunología, son las células T reguladoras, que están implicadas, bueno, en el trasplante, en la tolerancia, ¿no? y en mil cosas más. Y es un claro ejemplo, pero es que si nos remontamos a los últimos 10 años, pues probablemente el 50% de esos premios Nobel en medicina han sido en temas relacionados con la inmunología, ¿no? Incluso el premio Nobel de química también, ¿no? Entonces, con lo que te quiero decir con esto es que es una especialidad en el que se están descubriendo cosas, ¿no? Todavía. Y no solo eso, sino que además es una especialidad que es una herramienta, ¿no? Dentro de lo que sería el contexto clínico, por ejemplo, en un hospital, y luego, pues ya fuera de lo que sería el contexto clínico, a nivel preclínico, pues también en investigación. Y todo ello al final va de la mano con esta especialidad y hace pues que tengas, ¿no? esa impronta en cuanto a la investigación y siga ese camino. Muy bien. Bueno, hay una cosa que quiero que primero definas tú. Aquí tenemos oyentes que son sanitarios, pero tenemos muchos que no. Y lo más cercano que tiene la inmunología es cuando se toman la equinacia o el propóleo. Entonces, quiero desde el punto de vista de un especialista que nos digas qué es la inmunidad. Porque claro, sin esa definición o sin ese conocimiento, aunque sea resumido, lógicamente, porque si no puedes estar aquí toda la noche, va a ser difícil que puedan entender parte de lo que vamos a preguntarte después. Entonces, cuéntanos un poco en qué se basa la inmunidad. Bueno, la inmunología como tal es un sistema, ¿no? Es un sistema más, ¿no? Dentro del organismo que funciona pues de una forma bastante milimétrica, ¿no? Por así decirlo, todo está regulado. Y la forma más sencilla, ¿no? Cuando una persona que no está relacionada, ¿no? con la clínica o con la inmunología es decir que es un poco como la policía, ¿no? del cuerpo humano, ¿no? Y se encarga pues de establecer como una barrera, ¿no? Que diferencia de cuáles son pues, los patógenos o cosas que van a hacer que tu cuerpo responda frente a ello o no, ¿no? Entonces esa inmunidad prácticamente desde que se nace hasta que se muere se va entrenando y se va formando en el sentido de que el cuerpo mismo va desarrollando su propia inmunología, ¿no? Y bueno, establece, ¿no? ese reconocimiento al final que se da, ¿no? entre lo que es bueno o malo para el organismo a nivel pues, bueno, de infecciones, ya sea por bacterias o por virus o incluso por células tumorales, ¿no? Por ejemplo. Y ahí es donde el sistema inmune, bueno, pues establece ese tipo de barreras que defiende al organismo de que pueda pasarle algo malo. Ajá. Y dentro de lo que es lo que conocemos como cáncer, oncología y todo esto, la gente sí que reconoce muy bien lo que es la radioterapia, la quimioterapia, pero la inmunoterapia nos deja un poco así. Desde mi punto de vista, lógicamente entiendes que es entrenar o dar la arma al organismo para que te defienda directamente frente a esas células. Pero quiero que nos lo cuentes de una manera más, lógicamente, más fina. Bueno, si tuviésemos que establecer una diferencia, ¿no? entre estas tres ramas, ¿no? Como la quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia, podríamos decir que la inmunoterapia es una estrategia que es específica, ¿no? Es decir, que tú estableces, o sea, el sistema inmune es capaz de reconocer específicamente cuáles serían esas células tumorales, ¿no? En el mejor de los casos. En el caso de que hubiese una disregulación, ¿no? de ese reconocimiento, pues tendríamos toda esa serie de efectos adversos que a veces vemos derivados del sistema inmune que empieza a desarrollar un sistema
hiperinflamatorio que puede hacer daño al paciente, ¿no? Y luego, por otro lado, pues estrategias, ¿no? Como la quimioterapia o la radioterapia son estrategias que son, por así decirlo, más generales, ¿no? Que no van hacia un foco. Es verdad que son estrategias que están desarrollándose mucho todavía y que se están haciendo cada vez más específicas, ¿no? Para evitar todos esos efectos adversos que tienen a día de hoy, pero al fin y al cabo, bueno, las quimioterapias, por ejemplo, son como venenos, ¿no? que metemos en el cuerpo para, obviamente, destruir esas células tumorales, pero también tenemos el gran problema de que nos llevamos por delante muchas células sanas, ¿no? que bueno, pues que son importantes, ¿no? También. Y en el caso de la radioterapia es diferente, ¿no? Porque no es que se utilicen como estos tipos de compuestos químicos, ¿no? que van contra las células tumorales y las sanas, sino que lo que utilizas es una especie de radiación con el que intenta, bueno, pues hacer como una especie de regulación en las células tumorales, pero claro, eso no puedes establecer un foco único, ¿no? En lo que serían las células tumorales, y por eso tiene esos efectos también adversos que muchas veces pues son muy complicados de llevar. Pero bueno, dentro de todo eso yo creo que la combinación, ¿no? Entre las diferentes estrategias también es muy útil, ¿no? No se trata de escoger una u otra o cuál es mejor o peor, sino que si encuentras la combinación perfecta de cómo utilizar las tres, puedes tener al final un resultado que sea óptimo, ¿no? Y a día de hoy, por ejemplo, se estudian muchas posibilidades en ensayos clínicos en el que primero se hace una quimioterapia o una radioterapia, porque eso, en muchos casos, aunque tenga efectos adversos, en ciertos tumores que conocemos como fríos, o sea, que son un poco, por así decirlo, no son capaces de despertar al sistema inmune, ¿no? Pues por medio de estrategias como la quimioterapia o la radioterapia se da como una especie de efecto llamada, porque se hace lo que se llama el spreading antigénico, ¿no? Hay como una liberación de antígenos muy grande debido a la muerte de células tumorales, que hace que el tumor pase de frío a caliente, y entonces de repente el sistema inmuno sea capaz de reconocer ciertos antígenos y responder, ¿no? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, entraría la inmunoterapia y intentaría, bueno, pues tener un resultado mejor, ¿no? Al final del proceso. Y eso está ahora en proceso de evolución, y yo creo que está viendo resultados bastante interesantes, ¿no? De estas combinaciones. Me lo estás contando y parece una guerra, total, porque lo es, ¿no? Está claro que la inmunoterapia es tanto el francotirador como el general. Es decir, los otros son las bombas, ¿no? Digámoslo así, y la inmunoterapia sería el que hila fino, el que hace la estrategia y el que llama también a cuando tiran las bombas. Efectivamente, bueno, es que la inmunoterapia hay muchísimas formas, ¿no? de trabajarlas, ¿no? Entonces, al final cada uno, bueno, en mi caso, ¿no? Cada uno se especializa en algún tipo de inmunoterapia, ¿no? Y a través de eso, bueno, pues tú ya desarrollas las diferentes estrategias, pero ya te digo, inmunoterapia pues se puede partir desde las vacunas, ¿no? Como hemos estado hablando antes de comenzar, que a mí me parece muy interesante, y a mí me preocupa muchas veces, ¿no? Todo este tema que hay de la gente antivacuna, ¿no? Y todo rollo, cuando eso ha salvado poblaciones enteras, claro, ¿no? Pero aquí partimos de que la gente no entiende o no tiene ese conocimiento histórico, ¿no? El que no conoce su historia está destinado a repetirla. Esto en todos los ámbitos lo estamos viendo. Pero en el mundo sanitario, el no tener ese conocimiento previo de dónde venimos, que no llevamos tanto tiempo manejando estas cosas que nos han hecho vivir, y que nuestra calidad de vida y nuestra edad de muerte, llamémoslo así, se haya prolongado tanto, tiene esto, que en momentos de bonanza creemos que está todo hecho. Y lo que hay que saber es que primero llevamos miles de años para que evolutivamente nuestro cuerpo sea capaz de estar donde está, pero es que luego nuestra manipulación, gracias a la especialización como tú haces, ha hecho el resto de años, porque si no seguiríamos con 45 años muriendo de diversas patologías que nada tienen que ver con las de ahora, que son más metabólicas o más derivadas de hábitos, de envenenamiento o de procesos que probablemente sean
lógicos en cuanto a la inmunidad, que es que haya fallos, pues lo que se sabe ya de los telomerasas, es decir, de agotamiento del propio sistema, de los sistemas que nos componen, y que además la evolución no nos ha hecho por ella sola que vivamos 40 años más. Ahí está la mano del hombre, ¿no? Entonces, el negar ahora todo lo que se ha avanzado debido a, bueno, hay veces que se puede tener algo más de razón, menos razón, pero en ciencia siempre el tiempo da la razón. Cuando pasen 10 años y aparezcan generaciones no vacunadas, se verá la razón de que esto no tenía ningún sentido y ya Se verán veremos. los efectos. Efectivamente. Es así. Efectivamente. Sí, Pues bueno, vamos, es preocupante, ¿no? Pero bueno, lo que yo suelo decirle, ¿no? Sobre todo a esta gente negacionista, ¿no? Que te pueden encontrar, es que nada de lo que llega a clínica, ¿no? Nada de lo que al final se utiliza en un ser humano se hace al tuntún, ¿no? Como quien dice. O sea, eso ha tenido un proceso, ¿no? de un proceso de ensayo que es muy complejo, muy largo y además con una serie de controles, vamos, prácticamente imposibles de pasar, ¿no? Por así decirlo. O sea, que no cualquier cosa no llega a la clínica, ¿no? Y entonces, o sea, te lo digo, por ejemplo, a raíz de la vacuna del COVID, ¿no? sí. Que decía la gente que cómo puede ser que la vacuna se tarden tanto tiempo en producir, ¿no? En investigar, y que de repente la vacuna del COVID en cuestión de un año pues ya estaba llegando al paciente, ¿no? Que ahí no se habían hecho los controles necesarios. Ya. Y claro, la gente lo que no entiende es que para la vacuna del COVID probablemente había millones de personas investigando, ¿no? Claro, estaba todo a la vez, no se unificó. De hecho, fue el inicio de la posibilidad ¿no? en el uso, ¿no? La primera vez en la historia que se ha usado quizás todos los laboratorios, casi todos a la vez, compartiendo datos. Que eso es lo que menos hace la industria, compartir datos. Justo. Efectivamente. Pero se pasaron todos los controles, todos los ensayos, vamos, como uno más. Lo que pasa es que, claro, la inversión en ese sentido fue inmensa, ¿no? Y claro, pues cuando tú tienes tanta inversión, pues obviamente todos los procedimientos se pueden acotar. Y eso, claro, es lo que la gente no sabe. Se cree que bueno, como hay una emergencia, agárrese quien pueda y lo que tenemos se prueba. Pero no es así. ¿no? Quizá la pega de esto y lo que le ha venido mal, vuelvo a lo mismo, la falta de conocimiento, ¿no? La farmacovigilancia, que es básica en los medicamentos, es lo que hace que al aumentar el número de pacientes, porque claro, en un estudio tú estás limitado en cuanto a los pacientes y en cuanto al tiempo, tú no puedes acelerar el tiempo ni dárselo a toda la población para que aparezcan efectos adversos y poder datarlos. Entonces, ni preverlo. Tú tienes el método científico en este caso nos permite ciertas cosas dentro de los rangos de seguridad que son súper exigentes, como bien dices, pero luego el tiempo y la N, ¿no? Y el aumento de muestras hace que aparezcan lógicamente efectos secundarios, pero eso los vemos. Bueno, se siguen retirando a día de hoy medicamentos que llevan 30 años. Yo me acuerdo cuando entré en mi farmacia que fue el año que se retiró el Miolastán. Por muerte súbita. Es decir, por muerte. Es decir, y dices, pero si esto lo ha usado la gente que 30 años. Ya ves. Pero hasta que no se ha hecho una correlación en base a los datos que se han dado de pacientes, pues claro, si tú a toda la población mundial le inoculas una vacuna, pues lógicamente te van a salir efectos secundarios en cantidades gigantes. Gigantes o no tan gigantes, lo que pasa es que un efecto secundario de esta magnitud pues suena mucho, sobre todo cuando hay políticamente batallas en las que interesa decirlo. Porque luego seguramente estos porcentajes te los lleva a otras vacunas o otras que a lo mejor han sido menos exitosas y es irrisorio. Pero claro, COVID era un mensaje, ¿no? Era un hashtag. Uh-huh. Bueno, sí, vamos, lo he sacado al tema porque yo creo que es importante, ¿no? Concienciar a la gente y ver que bueno, que el uso de las vacunas es algo importantísimo, ¿no? Y yo creo que la gente debería de ser consciente de lo que ha sido el avance, ¿no? En ese sentido, pues para la humanidad en sí, ¿no? Uy. Así que... No, que me había la sensación de que se había cortado, pero... No. Seguimos.
A ver, otra de las cositas que te quería preguntar, fuera ya de este tema de vacunas, de falsos mitos y de este tema que es engorrosillo, pero está muy de actualidad. Eh, Dentro de los tratamientos de la inmunoterapia en base al cáncer, ¿hay algunos concretos en los que sepáis ya que funcionan mejor o que hay un perfil de paciente que responde mejor? Bueno, en el caso de la inmunoterapia en el que yo me he especializado, que son las células CAR-T y el desarrollo de anticuerpos de nueva generación, sí que se ha visto y ya se sabe, ¿no? Después de por lo menos 10 años, ¿no? de ensayos clínicos y de primeras muestras, ¿no? de pacientes que ya tenemos para ver el resultado de cómo va todo esto, y es que en neoplasias hematológicas ahí esta estrategia funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien porque estamos hablando de que pues, a lo mejor hace 20 años o así, bueno, los tratamientos convencionales que teníamos por entonces y que seguimos teniendo todavía a día de hoy, pues a lo mejor brindaban una respuesta, ¿no? en pacientes que rondaba el 30% más o menos, y a día de hoy con estrategias como anticuerpos biespecíficos o CAR-T, pues tenemos respuestas completas de un 60%, que eso era algo que era impensable, ¿no? hace menos de 15 o 20 años. Entonces, sí que es verdad que estas estrategias son muy efectivas, ¿no? en lo que serían los cánceres de la sangre, ¿no? como leucemia o linfoma. Y luego donde hemos visto el talón de Aquiles, ¿no? por ahora ha sido en los tumores sólidos, pero no porque la estrategia no sea buena, sino porque los tumores sólidos son mucho más complejos, ¿no? que los tumores líquidos. Porque ahí ya entran muchos factores diferentes, ¿no? dentro de este esquema, y hace que la estrategia en sí sea, o sea, las respuestas como tal no sean tan buenas, ¿no? Entonces, en tumores sólidos, donde bueno, se está focalizando mucho ahora toda la investigación para ver cómo a través de la inmunoterapia, ¿no? se pueden conseguir mejores resultados, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, este año, que ha sido un buen año, ¿no? en términos de inmunoterapia del cáncer, lo llaman el año del glioblastoma, ¿no? porque ya en este tumor cerebral ya se han conseguido las primeras respuestas buenas, ¿no? con la estrategia CAR-T, que hasta hace poco, pues, en glioblastoma era el outcome, ¿no? el resultado, ¿no? de cualquier estrategia era bastante pesimista, y ahora ya se están cosechando por los primeros resultados buenos, ¿no? Pero bueno, en tumores sólidos queda todavía mucho trabajo, y vamos, yo creo que dentro de poco empezaremos a ver los primeros buenos resultados, ¿no? Pero hay que seguir trabajando ahí, sí. Esta era la siguiente pregunta realmente, ¿eh? ¿Cómo ves el futuro? Claro, y está claro que tu rama y la de la más especializada, en la que te estás especializando ahora, de tumores sólidos, es la guía, ¿no? La que está abriendo esa posibilidad de poder decir que vamos ganando la batalla o que vamos encontrando estrategias para que el cáncer no sea ese miedo o esa patología que no tenía a la que no se le tenía opciones, más allá del envenenamiento, como hemos dicho antes, y la suerte, ¿no? Se empieza a abrir las posibilidades gracias a la inmunoterapia. Pues yo soy optimista, ¿no? Entiendo que todavía queda mucho trabajo por medio, pero sí que confío que a través de estrategias de combinación, sobre todo, porque es verdad que hasta ahora se ha atendido mucho a estrategias en monoterapia, que se han visto que en tumores sólidos pues no son efectivas, pero que utilizando ciertas combinaciones se pueden conseguir mejores efectos, ¿no? Y ahí entran ya, bueno, una amalgama de estrategias diferentes que permiten que ese resultado final sea mejor, ¿no? Porque al final el problema de los tumores sólidos es que es muy complicado, ¿no? O sea, lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es modificar esas células T, sean capaces de llegar al tumor, ¿no? Y en el mejor de los casos, que es que lleguen al tumor,
muchas veces debido al ambiente, ¿no?, que rodea ese tumor, que es muy inmunosupresivo, muy difícil que esa célula T sea capaz de incluso reconociendo el tumor, de activarse por sí sola y de empezar a matar las células tumorales, ¿no? Porque hay muchos elementos que impiden, ¿no?, que esa célula sea capaz, ¿no?, de llevar a cabo su función. En otras palabras, es como decir que al final el tumor en sí, el tumor sólido, es como un animal inteligente, ¿no? Y encuentra los mecanismos para escapar, ¿no?, a la célula T en este caso, que, bueno, digo célula T porque es lo que mayoritariamente se utiliza. Sí, la más reconocible, ¿no? Sí. Exactamente, se están utilizando otras tantas, ¿no? Pero esta es la que a día de hoy más estrategias tiene, ¿no? Bueno, estrategias en clínica serán casi todas, bueno, son todas prácticamente en célula T, ¿no? Pero ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Que los tumores sólidos son capaces, ¿no?, de inmunosuprimir a esa célula T, incluso aunque nosotros le pongamos este receptor específico que reconoce la célula tumoral, y no son capaces de infiltrarse en el tumor o de secretar citoquinas proinflamatorias que disrumpan un poco, ¿no?, ese ambiente, y eso es el principal problema, ¿no?, que encontramos. Pero bueno, ahora se están desarrollando muchas estrategias, ¿no?, que combinan un poco otras estrategias, ¿no?, para fomentar, para hacer, ¿no?, que esa célula T sea una supercélula T, por así decirlo, ¿no?, y sea capaz de infiltrarse, ¿no?, de no solo reconocer el tumor, sino infiltrarse, también hacer un efecto llamada, ¿no?, del sistema inmune y intentar, bueno, aunar todas las fuerzas posibles para cargarse el tumor. Vamos, tiene pinta de que tenéis que hackear, ¿no?, a esas células tumorales, y que ellas sí que se saben el código y vosotros tenéis que ir aprendiéndolo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Al final ellos forman parte del organismo y conocen las estrategias. Y nosotros desde fuera estamos intentando, ¿no? Estáis intentando ver qué código es para intentar entrar ahí, ¿no? Es una lucha. Es una lucha, sí, nunca mejor dicho. Y al final, bueno, el tumor es como un elemento de por sí que tiene diferentes capas a través de las cuales, pues, él intenta sobrevivir, ¿no? Se defiende. Y esparcirse, ¿no? Metastatizar, ¿no?, por todo el cuerpo, pues, para seguir sobreviviendo. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Pero vamos, incluso así hay ya diferentes estrategias, ¿no?, que consiguen, en cierta manera, ¿no?, pues intentar sobrepasar, ¿no?, esas barreras y mejorar el resultado. Pero aún así es complicado, ¿no? Y obviamente hay que tener otra cosa en cuenta que es muy importante, y es que la gran mayoría de los tumores se detectan en pacientes que ya son, por norma general, más mayores, ¿no? No suelen conocer mucha gente joven, ¿no?, que desarrollen tumores de por sí, ¿no? Los hay, pero que la norma general es que cuando tú envejeces, pues tienes más posibilidades de desarrollar un cáncer, ¿no? Y claro, no es lo mismo el sistema inmune de un chico de 15 años, ¿no?, que de una persona de 50. Y eso es otro hándicap, ¿no? Esa es otra de las preguntas que te quería hacer realmente. ¿Cómo podemos o qué influencia tiene el estilo de vida, la microbiota, que está ahora más de moda, la alimentación, es decir, hábitos? ¿Cómo llega a ser tan importante esto para que si ocurre esto en un paciente, la respuesta inmunitaria sea lo más óptima posible? Pues mira, yo no te podría decir específicamente cómo influye, porque no es mi área de especialidad, pero sí que te podría decir sin ninguna duda de que tiene un impacto muy importante, ¿no? Porque sí que hay muchos investigadores que están centrando, pues, toda su investigación en temas como son la microbiota y cómo puede afectar eso, ¿no?, al resultado de un tratamiento para el cáncer. Y sí que se han visto que efectivamente hay una correlación positiva en cuanto al estado de salud del paciente y el tratamiento antitumoral que utilice. Entonces, yo creo que sí que está totalmente ligado, ¿no?, al estado en sí del paciente como tal,
al posible efecto que pueda tener el día de mañana en cuanto al resultado, ¿no? Con sus respectivos tumores, ¿no? Entonces sí, yo soy creyente, ¿no? de que la microbiota juega un papel fundamental y seguramente ahora, ¿no? Y en los años que están por llegar también se van a ver muchos estudios, ¿no? Y cómo favorecer, ¿no? que ese resultado sea mejor a través de probablemente de un estilo de vida saludable, de una dieta adecuada, ¿no? Y luego, bueno, el mejor tratamiento que esté a disposición de esa persona. Sí. Una pregunta que os hago a todos, porque está muy de moda ahora mismo el uso de la inteligencia artificial. ¿Vosotros la estáis manejando? Porque claro, en una guerra no está de más manejar todos los datos, todas las posibilidades, ¿no? Entiendo que como fuente de inspiración o de datos que a lo mejor, o de ideas, puede ser bien aplicada, lógicamente. ¿La estáis empleando? ¿La tenéis integrada dentro de algún tipo de parte de vuestro trabajo? Bueno, sí que está integrada, ¿no? Por sí, o sea, se utilizan muchos programas bueno, sobre todo para el desarrollo de nuevas estrategias, pero bueno, esto no viene siendo de ahora, sino de hace tiempo. Y yo en lo que, por ejemplo, a mí me respecta, ¿no? Pues sí que utilizo muchas herramientas sobre todo para el diseño, ¿no? de anticuerpos bioespecíficos. Entonces, estas herramientas que se basan en la inteligencia artificial lo que te ayudan es a predecir si esa molécula, ¿no? Pues se va a plegar de una manera adecuada para que luego pues, tenga una utilidad, ¿no? biológica. Otra cosa es lo que luego pase, ¿no? Porque claro, es verdad que tú puedes utilizar todo tu conocimiento, puedes utilizar a nivel teórico pues todas tus herramientas y pensar que estás diseñando algo que está bien, pero luego a la hora de la verdad, cuando tú lo llevas a cabo, ¿no? en el laboratorio, pues te das cuenta que el plegamiento no ha sido como el que predecía la inteligencia artificial y bueno, pues tienes que encontrar ciertas modificaciones, ¿no? en la secuencia de esa proteína para que el plegamiento sea óptimo y por tanto biológicamente esa molécula sea activa. Entonces sí que se utilizan, pero esto ya te digo, no es de ahora porque sí que es verdad que está muy en boca de todos, ¿no? la inteligencia artificial. Sí. Pero sí que se lleva muchos años utilizando este tipo de herramientas para ayudar a desarrollar todo tipo de estrategias, ¿no? De hecho, hace poco desarrollaron una inteligencia artificial concreta, específica para algo, creo que era de plegamiento de proteínas, y habían conseguido que... AlphaFold, ¿no? Sí. Eso es, que los tiempos han pasado de una carrera completa para estudiar el plegamiento de una proteína o algo así, ¿no? a minutos o horas, ¿no? Es decir... Bueno, es que, para que te hagas una idea, o sea, cuando tú diseñas una proteína, ¿no? En mi caso, ¿no? Antes de utilizar, por ejemplo, AlphaFold, que lo utilizo activamente, pues a lo mejor lo que hacía era 8 o 10 diseños, ¿no? de esa proteína, basándome en los conocimientos que tiene bioquímicos, fisiológicos, químicos, ¿no? para ver cómo se hacía esa secuencia y cómo tú creías, ¿no? que se iba a estar plegando en función de los aminoácidos que tenía esa proteína, de los aminoácidos más hidrofílicos, hidrofóbicos, y con todo eso pues tú diseñabas 10 prototipos, ¿no? y luego pues ibas al laboratorio, las producías y te quedabas con el mejor candidato si los conseguías, ¿no? Y ahora, claro, todo eso a lo mejor pues te puede llevar, pues, ¿qué te digo yo? 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? de trabajo, y ahora con esto pues tú puedes realizar varios diseños y utiliza esta herramienta, ¿no? que te predice de cierta manera y además te da sus razones, ¿no? de por qué piensa que unas proteínas pues, se van a expresar mejor que otras, y entonces tú puedes acortar, ¿no? el proceso y ir directamente a las proteínas que este sistema, ¿no? de inteligencia artificial te dice que son los más a priori más plausibles, ¿no? de que se produzcan sin ningún problema, de que plieguen bien, ¿no? y que luego pues mantengan su función biológica, ¿no? Entonces, claro, luego tú vas
esas proteínas que has diseñado las llevas a cabo en el laboratorio, haces obviamente todo su estudio preclínico y claro, pues es mucho más rápido, no tienes que hacer a lo mejor, no lo tienes que hacer con 10 diseños, sino que puedes escoger 2 o 3, ¿no? Los que mejor ratio de respuesta te haya dado la inteligencia artificial y a raíz de eso, pues claro, todo se facilita bastante, ¿no? Nos da tiempo, ¿no? Al final es lo que hablábamos al principio, que es uno de los problemas de estas cosas, ¿no? El tiempo. Y pues yo creo que jugáis eso con esto, que requiere crecimiento y cosas así, mucho más importante. Eso es lo fundamental, al fin y al cabo, ¿no? Que todas estas herramientas lo que hacen es darte tiempo, o a lo mejor te permite avanzar 3 veces más rápido, ¿no? Y vamos, yo sé que hay mucha gente que no se fía, ¿no? Que no cree en esto, pero la realidad es que a cualquier persona que le pregunten, ¿no? Si prefiere el coche nuevo que sale de Toyota o el coche que salió hace 40 años y cuál coge, pues coge el nuevo, ¿no? Aunque a lo mejor tenga fallos, pero claro, es que va a funcionar mejor que lo que hay. O sea, lo que no se puede uno es anclar a lo que conoce, ¿no? Y que sabe que funciona, sabiendo que hay herramientas que le van a hacer mejorar pues todo ese producto, ¿no? Al final. Y vamos, yo creo que ya es una realidad y que no puedes escapar a ella. Eso porque sería desaprovechar todas las herramientas la propia clave de la investigación, ¿no? No quedarte en la zona de confort y seguir, ¿no? Es decir, en la base de vuestro trabajo. Efectivamente. Bueno, pues ya para acabar, te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos los sanitarios que pasan por aquí. ¿Consejo que nos das? Necesitamos vuestros consejos. Sé que no soy... A ver, yo sé que cada uno tenéis vuestra especialidad, algunos sois más clínicos, otros menos, pero queremos coger lo que dentro de vuestra experiencia, los consejos que nos lleven a tener una vida más saludable, o por lo menos que en vuestra palabra como especialistas sanitarios hagan que todos los que nos oyen tengan más en cuenta los consejos que nos dais. Entonces, por favor, dadnos consejos para que nuestra vida sea más saludable y nuestro sistema inmune más fuerte, para que no tengamos que tirar de células T modificadas. Pues la realidad, o por lo menos cuando yo trabajaba, ¿no? En el 12 de octubre, todos los pacientes que pasaban por allí, prácticamente todos, o que tenían alguna patología, pues solían ir de la mano, pues muchos de ellos pues con un problema, ¿no? En el estilo de vida que llevaban. Entonces, sin ser yo, ¿no? Conocedor de la inmunobiología, ¿no? de la alimentación y todo eso, sí que diría, vamos, sin ninguna duda, que llevar un estilo de vida saludable que combina una alimentación buena, ¿no? y obviamente el ejercicio físico va a favorecer a que tu sistema inmune esté bien, vamos, sin ninguna duda. Yo lo practico día a día. Eso es. Y vamos, bueno, toco madera, pero a día de hoy sigo estando sano como una manzana, ¿no? Pero sí. Eres bien joven, sí. Más te vale. Yo por si acaso me he sacado sangre y me he hecho mis productos celulares de 28 o 30 años, por si acaso. Por si hay que clonarse. O 70, por si hay que clonarse o la tecnología nos permite hacer cosas. Sí, si tener el ejército sano de los 20 y pocos, ¿no? De los 20 y pocos, y ahí está por si acaso, ¿no? Muy bien. Pues nada, ha sido un placer y además ha sido súper interesante. Yo creo que este programa le va a gustar tanto a los sanitarios como a los que no lo son, porque nos ha hecho ver una rama de la salud que es desconocida, pero que va a tener mucho que ver con nuestra longevidad, ¿no? Ahora que está de moda también ese término, ¿no? Bueno, impacto va a tener seguramente, ¿no? Y además no solo en el tema del cáncer. O sea, la inmunología a día de hoy, durante estos últimos 20-30 años, se ha convertido en una especialidad que es totalmente transversa en el hospital, ¿no? Y ahora en casi todos los servicios del hospital los especialistas se forman un poco en inmunología porque es necesario. O sea, va a ser muy raro que tú
no te cruces con un internista que no sepa de inmunología, con un hematólogo, un oncólogo, un agente de alergia, ¿no? Todo es algo que está, ¿no? Y que probablemente con el paso de los años va a ser mucho más transversal aún, ¿no? Y en cuanto a estrategias de tratamiento, bueno, se ha empezado un poco con el cáncer, pero es que se está avanzando también ya a enfermedades reumatológicas, a enfermedades víricas. Vamos, lo va a abarcar todo porque al final es una herramienta más, ¿no? O sea, se ha encontrado la forma de entrenar al sistema inmune y ahora pues lo estamos entrenando para todo, hasta para la fibrosis cardíaca, ¿no? Así que imagínate, ahí ahora mismo es algo que está en pleno desarrollo y que va a ser algo más, ¿no? En el día de mañana en el uso clínico y en el tratamiento de pacientes con diferentes patologías, no solo derivadas del cáncer o del sistema inmune, sino derivadas de, bueno, pues de una fibrosis cardíaca, como te he comentado, o bueno, en reumatología ya hay ensayos clínicos, ¿no? donde están viendo resultados extraordinarios con la psoriasis, con el lupus, y todo a través de estas estrategias, sobre todo la CAR-T, ¿no? Que es la que suena por todos los sitios y que está siendo increíble. Entonces, es lo que te digo, es algo que ya está pasando, ¿no? En los hospitales y que probablemente en los años que entran veremos cómo lo va a cambiar todo, ¿no? En el tratamiento personalizado, sobre todo, ¿no? del paciente. Pues estaremos atentos, sobre todo a la inmunoterapia y a tu carrera, porque seguro que estás por ahí en medio cuando esto despegue, sobre todo aquí en España. Pues Ángel, un placer y nada, espero tener que volver a llamarte para que nos cuentes algo más concreto y sobre todo si es de tu desarrollo. Algo con más detalle. Sí. Pues sí, a mí me encantaría. Vamos, yo lo que te he comentado, me he especializado mucho en el desarrollo de anticuerpos, ¿no? Biespecíficos nuevos, sobre todo para el uso de cáncer, y la verdad que son estrategias que funcionan muy bien, que en muchos casos hemos demostrado que tienen mejores resultados que la estrategia CAR-T, y que entre otras cosas son uno de los motivos por lo que llegué aquí, ¿no? Porque a esta gente les gustaba esa idea y entre otras cosas pues me contrataron aquí para llevar a cabo también esa estrategia. Entonces, pero bueno, eso ya es algo mucho más específico. Yo creo que para un ambiente más general está bien hablar de la inmunología como algo más abierto al público, ¿no? Esta es la avanzadilla para que cuando ya tengamos a los especialistas quieran escuchar ese programa más intenso, ¿no? Más intenso, desde luego es mucho más intenso, sí. Bueno, un abrazo muy fuerte y nada, que tengas muy buen día porque ahí te queda el día por delante. Aquí vamos a la cama. Aún queda un poco, sí, ahí a la cama. Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo. Hola, Antonio, un beso enorme. Y en nuestra sección Destrozamitos, hoy vamos a hablar de otro clásico de las madres españolas. No sé si esto pasará en otros países de Europa o del mundo. ¿A quién no le ha pasado que estando en la playa o en la piscina en verano, su madre nada más comer le ha dicho no te vayas a bañar que se te corta la digestión? ¿Cuántas horas y horas nos hemos echado la siesta obligados o nos hemos tenido que quedar aburridos en una esquina sin poder bajar al parque, a la piscina, a la playa, donde estuvieran nuestros amigos bañándose porque se nos cortaba la digestión? Pues bien, esto es incierto. El mecanismo por el cual nuestro organismo regula la temperatura, es cierto que desvía parte de la sangre del flujo sanguíneo para la digestión, pero ni de lejos es necesario tanta sangre como para limitar que nuestra musculatura y nuestros órganos vitales vayan a generar un fallo, un colapso, un shock que pueda producirnos un corte de digestión tal que nos pueda generar la muerte o algún tipo de problema de salud real. Otro tema, y por donde va derivado, y quizá inició en este caso, es por los shocks o cambios de temperatura. Esto es otro tema. Si alguien que está, por ejemplo, yo que soy de Linares, a 40, a 42 grados en agosto, de repente se tira al agua y ese agua está excesivamente fría, haya estado comiendo o no,
el cuerpo sí que puede entrar en un shock térmico en el cual, para recuperar esa temperatura, vaya a establecer cambios drásticos que puedan condicionar mi salud en ese momento. Pero no tiene tanto que ver con que hayan pasado 2 horas, 1 hora, puesto que esto me puede pasar en cualquier momento del día. Estos cambios drásticos de temperatura pueden generar un shock, algún fallo o algún proceso que condicione mi salud, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que los cambios drásticos de temperatura en cualquier caso no son buenos, hayan pasado 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas o las horas que hayan sido, de golpe. Por eso siempre se ha establecido que hay que entrar poco a poco cuando hay un cambio de temperatura drástico. Pero no tiene nada que ver con que hayamos comido en ese momento o no. Así que bueno, otro mito destrozado. Y con esto acabamos nuestro programa 6 de la que la salud te acompañe. Agradeceros como siempre haber estado con nosotros. A los que nos escuchéis en diferido, muchas gracias por escucharnos cuando podéis. Sabemos que no todo el mundo puede estar aquí a las 11 de la mañana los martes. Y espero que os haya gustado tanto la entrevista como la sección de actualidad, como este último mito que siempre os decimos con cariño. Y recordad que si queréis mandarnos sugerencias tenéis nuestro mail, que la salud te acompañe@gmail.com, que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Farmacia Galdeano, tanto en TikTok como en YouTube como en Instagram. Cualquier cosa que necesitéis ya sabéis cómo contactar con nosotros. Ha sido un placer y feliz semana.